UI Arqui, Personas que Inspiran. Un programa de la Escuela de Arquitectura de la UIA, dedicado a proyectar a los que dejan huella positiva en la sociedad. UI Arqui. Estimadísimos amigos de UI Arqui, Personas que Inspiran, lo prometido es deuda. Tenemos acá la segunda parte de este gran espacio que nos ha regalado y nos sigue regalando mi querido amigo Francisco Rojas, quien, la semana pasada nos hizo toda una exploración de sus inicios y de cómo eso lo inspiró a él a ser la gran persona que es. Y no podíamos quedarnos sin tener esa posibilidad nosotros también de crecer de lo que sigue, porque falta mucho que ver. Estuvimos hablando de grandes cosas desde sus proyectos de niño, de lo que hizo, de lo que estuvo, de lo que estudió, de lo que lo hizo crecer. Y ahora quedamos en un punto donde era servir. Así que, Frank, qué placer tenerte con nosotros otra vez. Muchísimas gracias. Es más que otra cosa para mí un honor poder tener la posibilidad de expresar estos aspectos y sentimientos que la verdad me ha hecho reflexionar y me comprometen para lo que sigue. Entonces, una condición interesante, después de un tiempo de haber aprendido a dibujar y haber aprendido a atravesar la guitarra y querer eliminar esa supuesta timidez, que no era mucha a la larga, porque era nada más un sentimiento guardado, tuve la oportunidad de generar algo que flotaba por ahí y que yo siempre quise entender, y era: quiero ser vendedor. ¿Qué te parece? ¿Qué tal? Quiero ser vendedor. ¿Por qué? Porque dentro de la familia tenía todo tipo de personas, pero algunos de ellos eran brillantes representantes de empresas o de firmas o de vendedores o agentes, y me pedían: ¿me prestas a Fran para ir con él a hacer? Entonces yo aprendí algo de la vida, que era la parte de ventas con ellos. Uh-huh. Bueno, estando en Lima, en Perú, una época del gobierno militar donde todo lo que era técnico lo cerraban. Por ejemplo, yo estuve estudiando topografía y parece que eso es una parte interesante de mencionarte, Rodrigo, porque llegué como a tal vez la mitad de la carrera de topografía. Ah, wow. Sí. Qué bien. Por lo cual eso me ayudó mucho para posteriormente entender muchos aspectos, no solo de la parte formal, registral, catastral de la vida, sino también de la parte de los proporciones, niveles, puntos de vista, relieves, y toda esa parte que me fue llevando a la parte de cartografía, geografía, y así se fue ampliando el espectro de cómo conocer el mundo. Por ejemplo, mi locura, mi pasión en aquel entonces era contar con cuanta revista podía National Geographic, porque era donde los mejores mapas yo podía observar. Las formas de los colores, que era agua, que era un cerro, que era el nombre, que era el número de la carretera y todas esas cosas. Y eso me fue llevando a estudiar aerofotogrametría, por ejemplo. Claro. Y empezar a saber, ¿y por qué hacen esto para los mapas y qué tal? Estuve haciendo pasantías en la IGN con el geodésico de la US Army, haciendo experiencias bonitas ahí y aprender cositas. Hubiera querido convertirme en geodesta y todo, pero no puedes todo. Claro. Sin embargo, volviendo a lo de vendedor, pues cerraron la escuela. Y también como afectación colateral a la arquitectura. Entonces ahí estaba urbanismo, paisajismo, arquitectura y topografía. Y en todo estaba metido. Entonces era un enjambre de conocimientos y había tiempo para un poco de deportes, para un poco de giras y reconocer el entorno, y pararon.
Entonces la primera vez pararon como 3 meses, la otra vez pararon como 8 meses y la otra que era mucho más tiempo, ¿verdad? Hubo 2 de mucho más tiempo, pero una de ellas, yo dije, yo no puedo quedarme aquí, o sea, yo tengo que hacer algo. Así que dije, voy a aprovechar para meterme en ventas. En aquella gran ciudad gigantesca, imagínate lo que es estar en San José, Sí, y en una ciudad como Lima, que queda un poquito grande a uno, claro. y llegar en aquellas grandes avenidas, esos millones de carros, etcétera, y el bullicio de una metrópoli y tal, para tener una cita con una empresa en uno de aquellos edificios hermosos, muy europeos, en el piso tal, porque escogí que eso me podría ayudar. Me emperifollé, me peiné, me hice lo mejor que podía, corbata, bien trajeado, y llegué a aspirar por ese puesto que estaban buscando vendedores, que dicho sea de paso, ahora le llaman representantes comerciales de aquí que allá, ¿Cómo no? agentes de no sé cuánta para mí son vendedores. ¿Y por qué? Porque vender es una maravilla, ¿por qué cambiarle el nombre? Pero bueno, resulta que me entrevistaron, me dieron la oportunidad y gané la posibilidad de tener un entrenamiento de 1 mes. Ajá. Resulta que ya preparado, pasé todos los exámenes. En ese entonces, vender enciclopedias era algo como fuera de serie. ¿Por qué? Pues tenías que saber todo lo que había en las Exacto. enciclopedias. Tenías que tener conocimiento para eso. Cada página tenía que estar en tu mente, Sí. porque era lo que estabas vendiendo. Y aprendí algo maravilloso, pero recuerdo, dentro de esa historia, mi primera venta formal así como en mi vida, ¿verdad? Resulta que me asignan al gerente de marketing de una empresa europea. Allá me acuerdo que era por una plaza que se llamaba Plaza de San Martín, un edificio espectacularmente europeo, elegantísimo, y todo brillaba, los doraditos de las puertas, aquello, y yo decía, oh my God, ¿a dónde me metí? Yo tenía una cita, iba perfectamente preparado, súper elegante, me esforcé para que mi primera cita fuera, por lo menos la imagen, que estuviera bien. Claro. Y resulta que le di 3 vueltas al edificio, a la cuadra entera donde estaba el edificio. Ya iba a entrar, no, otro tirito más, démosle. Hasta que ya me animé, llegué puntual, por supuesto, y me recibió aquel gerente de mercado y ventas de una empresa europea. O sea, no era un dentista, ni era un ingeniero, no, era uno de esa profesión, ¿Cómo no? ¿verdad? El que sabía de lo que ibas a hablar. El que sabía. Y cuando iba a empezar a hablar, exactamente aquello parecía como mármol en mi cerebro, en mi boca, en mi todo, se petrificó, ¿Cómo no? ¿verdad? Y ya estaba listo para empezar y aproveché que la situación era que él estaba firmando unos papeles con su secretaria y yo estaba como que ya le entro, pero démosle, a ver. Y mientras yo miraba que en todos sus sideboards, todos los muebles laterales, tenía caballos. Oh, Caballos. Tenía unas esculturas de caballos, unas fotos de caballos, unos trofeos relacionados con caballos, ¿verdad? Y ya me dijo, ahora sí, perdone la interrupción, me ofreció café, galletas, toda esa vaina. Y entonces me dice, bueno, estoy a la orden, ¿verdad? Estoy a la orden. Y en esa situación me sucedieron varias cosas el mismo día que me generaron una reacción en cadena de lo que es ser creativo. Y las voy a contar porque son divertidísimas. Entonces, yo le digo, bueno, vengo en nombre de la empresa tal, una editorial europea muy cara, muy buena, muy de nivel alto, ¿verdad? ujú. Y yo estaba súper preparado, me había leído todo. O sea, no dormía, me leía, me las Sí. sabía todas. Y entonces, sí, vengo en representación y quiero
ponerle en sus manos y toda esa historia, lo que decía el libro. Ujú. Pero me perdono un momentico, es que no me aguanto las ganas de hacerle una pregunta. Claro, con mucho gusto. Ya con el cafecito en la mano, yo me empecé a sentir diferente. Ujú. Y le digo, es que no puedo evitar de ver esas bellezas que tiene usted ahí. Y no quiero arruinar ni la hora ni el tiempo, pero me gustaría preguntarle por los caballos. Ajá. Bueno, en ese así, pero mágico momento, cambió el rumbo de todo. Ah. ¿Por qué? Porque él se levantó, me dice, venga. Y allá había como unos silloncitos. Vea, ya se sentó ahí, siéntese. Entonces ya me senté al lado de los caballos, aquí, ¿verdad? Muele. Y resulta que me explicó que toda su familia desde Europa, y aún ahí tenían la hípica y los caballos y el criadero y que la otra cosa. Y entonces este es de los caballos de paso peruano, yo le preguntaba y tal, pero ¿y por qué viene con tanta conversación? Es que vea, le voy a confesar, de todo lo que he aprendido de todas estas enciclopedias, le voy a mostrar algo que le puede gustar. Y empiezo a abrirle. Claro. Y abrirle y agarré toda la mesa llena de las muestras, porque eran como unos Unos panfletos gigantes. gigantes. Yo me acuerdo de eso, sí. de una calidad espectacular europea. Mira, y este tal cosa y este tal otra, pero venga, ve este otro. Y nos convertimos, esa fue la segunda lección, en que nunca tenés que ver a la gente, tenés que ver los objetos que le interesan. ¿Cómo no? Y eso para mí tuvo un cambio en la arquitectura. Wow. Increíble. La otra fue que vendí 3 enciclopedias. Mi primera y mágica venta. Mi primera. Y él dijo, listo, voy a hacerle el cheque. No. Tercera lección, que de dónde me salió yo no me lo entiendo hasta ahora. Ajá. Vea, por un asunto de distinción de la empresa, nosotros hacemos los trámites y toda la cosa y después le enviamos a una persona de la división de finanzas para que se encargue de los detalles más íntimos con usted de manera directa. Le agradezco muchísimo, estoy feliz, qué agradecido, qué taca. ¿Y ahora qué hago? Ya tenía que haber ido con los cheques. Claro. Y me voy soplado a la oficina y agarro a mi mejor compañero del curso. Le digo, maje, usted me tiene que salvar la tanda. Véngase. Sí. Yo voy a llamar al cliente y le digo, mire, le han asignado al señor tal del departamento para que recoja los cheques y los recibos. ¿Qué me enseñó esa lección? Que nunca trabaje por plata. Ujú. Nunca en la vida he trabajado por dinero. ¿Por qué? Porque la excelencia no está en el dinero. ¿Cómo no? Así es. Está en el otro asunto. Y para mí eso me cambió la forma de ver lo que después fue el ejercicio profesional. Claro. ¿Por qué? Porque si lo hiciste bien, meritoriamente, él va a caer solito. El chequecito ese va a caer solo. Cuando yo encuentro un buen cliente, es cuando él me pregunta, ¿cuándo me toca pagarte? Si algo no estoy haciendo bien, eso no va a suceder. No lo va a preguntar. Así es. Y eso me ha parecido tan lindo porque fueron enseñanzas maravillosas. Pero bien, ¿a qué viene todo esto de las ventas? Que la arquitectura es un motivo para jugar cuál es el verdadero vendedor profesional. No el que quiere encaramarse con aquí te agarro el cuello, te pongo una pistola Sí. y te doy nada más derecho a que firmes aceptando la vaina. Ujú. Eso no es una venta. ¿Cuál es la venta? Cuando tu arquitectura te sumerge en el otro o en los otros y ellos son los que te dan la arquitectura. Por eso siempre he dicho que la arquitectura no la hacen los arquitectos. Ujú. Me explico un poco más para que no se malentienda. Los arquitectos somos preparados para ver todos los ángulos posibles. Pero ninguno, estudiante, profesor, catedrático, arquitecto en ejercicio, salvo aquellos como John Portman que
financiaba sus propios rascacielos y los hacía como que él fuera su cliente. Muy pocos he conocido en el mundo que hagan eso. Cierto. Y no muchos en Costa Rica. Menos, claro. Tampoco, ¿verdad? Entonces, alguna vez, inclusive en casa me decían, pero ¿por qué no ha puesto un rótulo como esos que ponen ahí que dice arquitecto fulano tal y que cual? Y yo nunca en la vida, ni páginas amarillas, ni que el otro. ¿Por qué? Porque este trabajo tiene que ser silencioso. Exacto. Muy silencioso, porque es el trabajo del otro. Si usted convierte a los otros en sus colaboradores, cuando usted logra la mejor venta del mundo, es que usted haga de sus clientes sus arquitectos. Y están trabajando para usted. ¿Por qué? ¿Quién conoce mejor sus necesidades? La persona que las va a vivir. Ellos. Claro. ¿Quién conoce mejor sus limitaciones y sus potenciales de hasta dónde puede llegar con la platica? Ellos. ¿Quién conoce mejor las posibilidades de expansión en el futuro si quiero tener 3 hijos o 2 hijos? Ellos. Pero si usted hace la relación, y aquí vuelvo al tema de cuando estábamos hablando de los árboles y los bosques y también de las leyes y toda esa cosa, y tanto en la parte natural de los verdaderos bosques de Dios, como en esos otros bosques, el mundo verdadero está en el subsuelo. Si usted se pone a ver entre los hongos y las raíces y la tierra y toda esa intercomunicación casi electrónica, digital, todo eso está relacionado. Entonces, donde hay que encontrar, no donde hay que buscar, sino encontrar esas respuestas, es en ese inframundo, en ese poco de fondo, porque ahí están las respuestas. Dentro de las ventas, yo seguí, no de majadero, pero sí de inquieto, y hice un posgrado en marketing y ventas después. Y me fue bien con la parte, me enamoré del asunto, y automáticamente fui invitado a ser parte de una empresa para ser agente internacional de seguros. Y estaba en ejercicio de arquitecto, y estaba en un buen momento, digamos. Y alguien decía, pues este está loco, pero en realidad no. Y ahí empecé una carrera para entender qué fácil parece ser o hacer cosas tangibles. Diseño una silla, la construyo, aquí tengo la silla. Pero yo quería algo más fuerte, más grosero. ¿Y cómo hago para lograr una arquitectura intangible? Entonces me metí a vender intangibles. Productos financieros, productos de carácter monetario, jugar con los riesgos. ¿Pero qué era lo que yo vendía? Confianza, transparencia, porque si creían en mí, creían en lo que estaba detrás mío. Esta era una de las más grandes organizaciones del mundo, se llama Eagle Star, que tiene todo un enjambre de superempresas, está en Isla de Man, en el United Kingdom, y pude haber estado a punto de ir para allá, pero mi experiencia tuvo su límite y seguí con esta pasión de la arquitectura, pero con más ingredientes. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque estando en esta universidad, y es posible que algunos estudiantes que vayan a escuchar o ver esto, cuando están estudiando la carrera de arquitectura, a veces algunos, no es que se engañan, pero se enfocan exclusivamente que ya estudié la carrera de arquitectura y ya, listo, para hacerme multimillonario, para ser el dios del Olimpo, etcétera, ¿verdad? Y yo les cuento que, por mi experiencia muy particular, la carrera de arquitectura a nivel académico y cualquier posgrado y todo lo que ustedes quieran, era solo la excusa para empezar a aprender. Y manteniendo ese propósito, usted termina un máster o lo que sea, es la excusa para empezar a aprender. Y cuando todo lo que ha sabido, volvemos al padre Augusto Vargas Alzamora, que es
Francisco, todo eso que tenés ahí no te pertenece. Entonces, es muy bonito cuando queremos ver cómo aterrizar las cosas de una manera ejecutiva. Y vuelvo al tema de qué era lo tangible y qué era lo intangible. ¿Cómo unir ambas? Si a mano izquierda tengo lo intangible, sueño con tener un carro. Allá por la mano derecha pasaron muchas cosas entre ambas y aquí tengo el carro. Pero ¿qué fue lo mágico de pasar de lo intangible a lo tangible? Hubo un proceso. ¿Cuál proceso? Que fui a preguntar cuánto valía y si viene con radio o si tiene turbo o si cuánto vale y cuánto me lo pagan. Y fui a sacar la plata y ya lo pagué y aquí tengo el carro. El carro se hizo tangible porque lo fabricaron por ahí, pero yo lo hice tangible para mí cuando lo compré. Pero ¿cómo entender ese mundo en la parte de ejecución? ¿Cómo llevar a cabo los proyectos? Lo mágico era entender que siempre tenés que partir de un sueño. Cualquier emprendimiento que usted haga es un sueño. Queremos que nos ayude a hacer nuestra casita. Vamos a poder financiar tanto y tenemos un lote de tanto. Y ahí nació una frase que aplico mucho, que dice lo siguiente: no existe proyecto pequeño, tampoco existe proyecto grande. Solo existe proyecto grandioso. ¿Por qué? Porque cuando te encargan algo, es una invitación a algo mágico que está en tu poder ayudar como herramienta para hacerlo tangible. Ahora, si vos lo haces bien, vas a tener impacto en esa familia. Pero si lo haces deliberadamente mal, o le pones poca atención, o no te importó, el impacto de lo que vas a generar probablemente cuando se les cayó el techo, cuando se vino la estructura, vas a generar un impacto irreversible. Uh-huh. Entonces ahí aparece la otra parte, que es de lo que uno se maravilla cuando está jugando este cuentico de la arquitectura, porque es un cuento a veces traicionero, a veces te pone trabas, a veces te pone trucos y zancadillas, pero es a propósito porque así es la arquitectura. Es sorpresiva, pero qué interesante, porque eso me invitó a partir de todas las historias que hablamos antes, de que el clima, de que el relieve, de que el pueblo, de que la agricultura, que extensión, todos esos que hablamos, me fueron llevando a algo tan lindo como estudiar lo que aprendí cuando era niño sin saberlo, que era la parte de desarrollo sostenible. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando ves una comunidad que todos trabajan, estás aprendiendo sin decirlo el desarrollo sostenible y el conservación del ambiente, protección de un factor de recursos, usar los recursos necesarios, te pones a estudiar la historia. Dicen que las cartas más maravillosas las escribió un cacique norteamericano, indio, donde le decía al general tal y cual de que le habían quitado muchas tierras y mucha cosa. Y también eso influyó en mí, a pesar de que era una simple lectura de una carta, donde vos aprendés que usar los recursos con racionalidad te permite que tengas más recursos, pero también te obliga a saber cuál es su uso, para qué uso, para cuál aplicación. Entonces, me fui cayendo en la otra forma de arquitectura. Y esta era la arquitectura del control de los impactos. Inventé una palabra tonta que me hace mucha gracia a mí mismo, que le llamo Tawi, suena como a japonés, algo así. Uh-huh. Y la tengo presente porque es, todo acto genera un impacto, Tawi. No importa lo que usted haga. Si usted hace una maravilla planeada en su diseño, en su contribución para ese cliente, para esa familia, para esa comunidad, el impacto va a ser positivo. Al igual que también si usted se jala tortas, su impacto va a ser negativo. Impacto va a haber. Impacto siempre va a haber.
¿Por qué? Pues si yo golpeo la mesa, tal vez rompo todo este equipo, ¿verdad? Pero si pongo la mano suavemente, va a haber impacto también. Pero hay uno que es favorable y otro no. Entonces esto me invitó hace muchos años, de verdad, muchos años, a empezar a usar las cosas de lo que en aquel entonces se hablaba como ecología. Y recuerdo que habían biólogos en la antigua, original, primaria, Escuela de Arquitectura de la UCR, donde todos aquellos grandes y respetables profesores y maestros habían venido a estudiar de Inglaterra, que era donde yo quería irme a estudiar eso. Pero Dios me lo mandó a Costa Rica porque pues decidí quedarme aquí porque me enamoré y me casé y dije, no, esto no se me puede pasar, ¿verdad? Entonces, Dios me lo mandó preparados con esa teoría. Eso es. Y para mí, estar en esta escuela de arquitectura y a recibir esas enseñanzas fue como estar exactamente en un posgrado. Entonces, yo no estudié arquitectura en la UCR, yo estudié desarrollo sostenible en la UCR. No se llama catedráticamente así ni registro académico, pero lo que yo verdaderamente enfoqué eso, tan maravilloso fue así. Tuve la oportunidad en ese entonces, ya estaba casado, ya teníamos el inicio de nuestra vida de familia, Sonia y yo, y me contrataron para hacer, por razones de estar trabajando nada menos que con Franz Baer, Claro. un maestro inolvidable que lo llevo siempre presente. Hizo de mí lo que me permitió que yo pudiera hacer. Era tan maestro que él nunca me dijo cómo hacerlo. Con eso les digo todo. Y mis respetos y mi aprecio y la veneración por esa entrega que no todos los profesores están en esa virtud. Pero yo tuve la otra posibilidad y provecho de tenerlo a él. Y eso me fabricó un camino para ser arquitecto internacional de una empresa muy grande del mundo para hacer fábricas en América. Y de un momento a otro me hice especialista en hacer fábricas. Y aprendí a estudiar como no tienen idea. Estuve haciendo un proyecto maravilloso en México, varios anteproyectos para Brasil, Colombia y Perú, pero realizando proyectos aquí en Costa Rica y en Latacunga, en Ecuador. Y ahí tuve la oportunidad de entender lo que era ser integralista. Entonces, fabricar una planta de este tipo, y estamos hablando de cosas de 120 por 300 metros, claro. No era jugando. No era jugando. Y me asignaban la tarea de instalar las máquinas y de hacer toda la funcionalidad y todo el personal y el mundo. Era como estar de verdad en un pequeño mundo donde había que tenerlo todo perfecto. Y funcionaba, y fueron un éxito. Pero aquí viene la historia de que cuando asumí esa responsabilidad yo no era graduado ni tampoco colegiado. Vaya. Y donde estaba ya para radicarme era en México, donde la arquitectura y los arquitectos jamás iban a permitir que un no graduado de otro país viniera a jugar un papel donde cultural, económica y socialmente pues tienen su posición y su entendimiento, ¿verdad? Así que la cosa era, devuélvase y saque su graduación. En ese entonces, y aquí viene una parte que es mágica también, maravillosa, espectacular, que sucedió en esta vida, en mi experiencia. Y tenía la obligación de presentarme ante un jurado calificador del tema de tesis. Y entonces era muy formal porque te ponían una silla por acá, había una mesa allá y todos los fulanos ahí sentados con cara de ¿qué haces ahí, verdad? Y uno todo humildito, estudiantito. Francisco Rojo, entonces ya pasa y siéntese. Y bueno, díganos qué va a hacer. Todo lo que yo sufrí en la incertidumbre de que no tenía un caso, pude haber hecho, no sé, algo de Zarcero, por ejemplo, claro. O algo de Moravia, o algo del Parque España.
Cuando yo me senté en esa silla, no sabía qué iba a decir, faltando un segundo para contestar. Y alguien, como si fuera un muñeco de esos ventrílocos, habló por mí. No tengo otra explicación. ¿Y qué proyecto va a hacer usted? Y yo dije, un complejo turístico pesquero en Quepos. Vaya. Después yo me puse a temblar y dije, no sé, no conozco Quepos. ¿Qué acabo de Sé decir? Sí. que está en el Pacífico, pero no tengo idea porque nunca he ido ahí. Claro. Y lo que era llegar hasta allá en ese entonces, además. Y además el tema. En un país donde lo que se hacía era una caña de pescar y 5 redes. Correcto. En cuanto a la pesca. Aquello fue increíble. Se acercaron, me felicitaron por lo agresivo de la propuesta. ¿Y ahora qué hago? Tuve la suerte de tener un jefe que era un superingeniero eléctrico de esa empresa donde estaban las fábricas, que había sido graduado en Alemania y era amante del estudio. Había sacado posgrados, era una Biblia. No de muy alto tamaño, y cuando estábamos juntos parecíamos el gallo enano y la gallina en sacón y todo eso, ¿verdad? Claro. Y resulta que yo le conté la verdad y le dije, tengo esta situación, tengo que regresar y tengo que hacer esta tesis para graduarme. Y entonces me dice, ¿venís a renunciar? Le digo, pues es que me da vergüenza, ¿cómo voy a estar con...? Me dice, no, hagamos un trato, divirtámonos. Vos tenés que ir a buscar donde hay pesquería. Aquí en México tenemos. Y te toca ir a Ecuador, pero tenés que hacer el anteproyecto del Perú y Colombia y todo. ¿Por qué no te echas los viajecitos y los tomamos como parte de contribución tuya para ver cómo andan los mercados de nuestras posibles fábricas y me entregas informes de eso, pero te tomas el rato para ir a los ministerios de pesquería? Ajá. Y pude hacer una investigación de la que, bueno, muy poco se había hecho en Costa Rica. Entonces, esa tesis me hizo entender lo que el padre Augusto Alzamora me había enseñado. Todo lo que sepas no te pertenece. Y en esa oportunidad mágica y maravillosa, te puedes imaginar lo que era estar en el Ministerio de Pesquería de México. Claro. Donde aquellos me daban los catálogos. Yo venía con valijas, iba a Perú, donde también había vivido y conocía un montón de estas cosas. Haber hecho esa tesis fue fascinante, porque tenía sustento irrefutable para decir, para este tipo de lancha, en esta forma de arribo, para este estilo de desembarque, yo tenía exactamente los diseños hasta de las canastas, los catálogos. No, imagínate. O sea, había qué cantidades se producían y todo, pero venía la parte donde yo representaba a mi papá y a mi mamá. Mi papá era la pesquería, lo serio, lo estricto, lo correcto, y el turismo de la planta era mi mamá. Ajá. La parte salamera, donde estaban los restaurantes de ceviche, los barquitos donde ibas a tomar un tour por... Entonces fue como simbólico, ¿verdad? ¿Cómo no? Y conocí Quepos. Además. Conocí Quepos. La historia es tan increíble que dentro de las anécdotas de eso, llegué un día a presentarle a mi tutor principal, mi querido Jorge Bertó. Me decía, Rojitas, tenés que hacerme estos dibujos y tal, ¿verdad? Pero me los vas a hacer todos a mano. Quiero toda la pesca a mano. Entonces yo llegaba con una enciclopedia de dibujos, que es parte de lo que está en la tesis. Él no me permitió que todas las partes fueran hechas en mecanografía. Ajá. Me obligó a que todo fuera escrito Todo con mi mal. letra de arquitecto. Sí. Y lo más terrible es que me dijo en la penúltima sesión, ve, aquí está todo ya, Jorge, pulcro, detallado, calculado, estimado y de todo. Me dice, mira, no te voy a poder aprobar. ¿Cómo?
pero Jorge, a mí exactamente, pururum pum pum, ¿verdad? ¿Cómo me voy a entrar en esto? Me dice, no, es imposible que académicamente yo te pueda aprobar. Y así lo mato, agarro toda la JB que tiene ahí, se las reviento todas en la cabeza ya mismo. Pero decime, ¿qué tengo que hacer? Hasta que no me traigas un estudio de factibilidad económica de tus plantas, yo no te apruebo. Oh, por Dios. Bueno, yo calculo que pasé un mes revisando todos los mejores métodos para hacer estudios de factibilidad. Y cuando llegué con el estudio de factibilidad, donde demostraba que era factible, aprendí dos cosas. Primero, que no había solamente la factibilidad económica, había factibilidad social. ¿Por qué? Porque me demostré que sí podían haber pesqueros que podían haber hecho toda esa cosa. Era factibilidad ambiental porque oceanográficamente era posible, ¿verdad? Pero lo más interesante es que cuando yo se lo entregué, aquí está, y empieza la otra vez, ajá, sí, pura vida. Se levanta muy serio y me dice, espérate ahí. Y se va y trae una botella de J&B, 2 vasos. Y me sirve uno y se sirve él. Bueno, Rojitas, ahora sí. Ya vos estabas aprobado. Era solo que quería que vos me lo ibas a demostrar. Y bueno, ¿qué torta generó eso? Entonces termino diciéndote que eso me despertó las ansias por estudiar lo que podía ser las factibilidades de lo que hoy llamamos desarrollo sostenible, que es la verdadera arquitectura. Muchas gracias, Rodrigo. Estoy fascinado. Yo más que vos. De verdad, muchas gracias, Frank, otra vez por este espacio, que podemos hacer muchos más. Esta es tu casa. Muchísimas gracias. Claro que sí. Jóvenes, todos los que nos acompañan en UIARC y personas que inspiran, de verdad, estoy seguro que están sintiendo lo mismo que yo. Esto es adrenalina pura. Gracias, gracias. Y de verdad que sí, aquí podemos sacar una cantidad de oportunidades más para que nos vengas y nos ilustres con tanto conocimiento. Bueno, es muy bonito. Cuando hablo de relaciones me despido directamente al corazón y a la mente de cada uno de los que en algún momento escuchen algún mensaje como este, para decirles que tienen un país maravilloso, tienen un entorno maravilloso y tenemos la obligación de hacerlo más maravilloso, pero mágico, porque este es el verdadero país que tenemos. Gracias. Gracias a vos, gracias a vos. Gracias a todos los que están con nosotros. Esto es UIARC, personas que inspiran, desde la Escuela de Arquitectura de la Universidad Internacional de las Américas. Nos vemos en la próxima. Gracias. UIARC, personas que inspiran. Un programa de la Escuela de Arquitectura de la UIA, dedicado a proyectar a los que dejan huella positiva en la sociedad. UIARC.